compartir una diapositiva. Sí se ve, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, doctor, sí se llega a apreciar. Ya, ok. Buenas. Ahora, entonces, en la noche de hoy vamos a compartir algunas ideas básicas principalmente sobre qué o lo que es el razonamiento probatorio a partir de indicios y específicamente en el proceso penal. Aunque en realidad el razonamiento probatorio y el razonamiento probatorio a partir de indicios no tiene mayores diferencias en cuanto a su carácter inferencial, por lo menos, o por ejemplo, en los diversos sectores del ordenamiento jurídico. Quizás pues sí cambian, se modifican los estándares probatorios, estos sí pueden modificarse, pero las reglas de razonamiento, de análisis, de inferencia son muy similares en cualquiera de estas especialidades. Ahora, de inicio, en contra de lo que ocurría en la legislación anterior, la legislación de 1940, nuestro Código Procesal Penal establece sí alguna regulación para la prueba indiciaria. Entonces, por primera vez se introducen algunas referencias normativas, regulatorias de la prueba indiciaria, lo que tiene lugar en el artículo 158, numeral tercero, donde se precisa que la prueba por indicios requiere algo muy importante y que siempre tiene que tomarse en cuenta, que el indicio esté probado. En segundo lugar, que la inferencia probatoria esté basada en reglas de lógica, ciencia o experiencia. Y en tercer lugar, que cuando se trata de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. Entonces, nuestro Código Procesal Penal sí contiene reglas dirigidas a regular de algún modo el tema del razonamiento probatorio a partir de indicios. Para hablar de cómo funciona el razonamiento probatorio a partir de indicios, yo creo que sigue siendo importante desde una perspectiva pedagógica, por lo menos, partir de esta distinción clásica entre prueba directa y prueba indirecta. De repente, no muy exacta en términos conceptuales, en términos técnico-castizos, pero pedagógicamente sigue siendo importante partir de la diferenciación de prueba directa y prueba indirecta, teniendo que la prueba directa tiene lugar cuando nosotros pretendemos acreditar el hecho que es objeto del proceso penal en tanto hecho punible, en tanto hecho penalmente relevante, que puede ser tanto aquel que dice de la comisión de un delito o dice de alguna circunstancia de determinación de la pena, y la prueba indirecta se refiere a aspectos que no son precisamente el hecho punible, que no es precisamente el hecho penalmente relevante o típico, ni las circunstancias de determinación de la sanción, sino que son hechos externos, hechos que se encuentran por fuera de estos componentes, pero que resultan siendo relevantes porque se encuentran vinculados, se encuentran anexados de un modo necesario, entre el hecho que pretendemos probar, que es relevante probar desde una perspectiva penal, y aquel hecho pues que es periférico, es externo y tiene una relación indirecta con el hecho que nos interesa demostrar, ¿no? Entonces, hablamos de prueba indiciaria cuando no buscamos, no pretendemos acreditar el componente de la tipicidad penal del delito, el supuesto hecho del delito, sino hechos externos que se encuentran vinculados con el hecho que sí nos interesa acreditar. Lo que tenemos en la pantalla ahora es la estructura inferencial básica de lo que es el razonamiento probatorio y que aplica también al razonamiento probatorio a partir de indicios. En este caso tenemos como componentes básicos el indicio
o hecho indicante o hecho indiciario, y la conclusión o hecho indicado o el hecho que pretendemos y nos interesa acreditar. Ambos componentes deben encontrarse entrelazados, unidos, con una regla de inferencia necesaria, que puede ser una regla lógica, una regla de la ciencia o una máxima de experiencia, que nos autoriza a dar el salto de acreditación, que nos autoriza a hacer un análisis, un enlace entre el hecho que hemos acreditado, que hemos probado, y el hecho que pretendemos probar, ¿no? Esta regla de diferencia es crucial, es sustancial, porque de su calidad epistémica, de su grado, de su alto grado de conocimiento, va a derivarse la posibilidad de decir que hemos llegado a una conclusión válida respecto del hecho que pretendemos acreditar. Y para evaluar su calidad, su rigurosidad epistémica, siempre va a ser necesario, importante, reparar en cuál es su respaldo. Pues, cuál es la verificación de experiencia, de ciencia o de lógica que sustenta o soporta la regla que pretendemos utilizar. Muchas veces esto se pierde de visión, se pierde de ángulo de enfoque y manejamos reglas de experiencia, manejamos reglas de la ciencia que no se encuentran debidamente respaldadas, no se encuentran debidamente consolidadas, y eso pues no nos lleva a conclusiones válidas, no nos lleva a conclusiones que tiendan a la verdad con la mayor pretensión de rigurosidad. Y finalmente, el estándar probatorio que se tiene que superar, por lo menos a nivel de sentencia condenatoria, que es el de más allá de toda duda razonable, que todavía no maneja nuestra Corte Suprema, a pesar de algunos cuestionamientos que hay entre los teóricos respecto a la validez de este estándar. Entonces, este es el cuadro completo, el hecho que queremos acreditar como conclusión, el hecho que vamos a acreditar por estar vinculado necesariamente al hecho que queremos acreditar, por una regla de inferencia, vuelvo a decir, necesaria, que puede ser lógica, máximas de experiencia o reglas científicas, y que se encuentra esta regla de inferencia debidamente respaldada, soportada, fundamentada, con un alto rigor epistémico que pueda llevar pues a decirnos que estamos empleando, utilizando una regla válida y que nos pueda conducir a superar las exigencias de prueba necesarias en el proceso penal. Un ejemplo de esto es el que tenemos enfrente, que implica, pues, por ejemplo, el que nosotros querramos acreditar, querramos descubrir, querramos demostrar si un proyectil ha sido disparado por el arma. Obviamente porque ese proyectil ha sido utilizado para matar a una persona, o porque de repente ese proyectil ha sido disparado en estado de ebriedad, o ha sido disparado presuntamente por una persona que no tenía licencia. Entonces, en estos casos resulta siendo necesario, importante, trascendente desde la perspectiva de la tipicidad, acreditar si el proyectil ha sido disparado por el arma. Pero como el disparo con el arma ya pasó, lo que quedaría es acreditar pues indirectamente, acreditar indiciariamente si esto ha ocurrido. Y ya que no contamos con testigos que nos puedan decir válidamente que efectivamente vieron a X disparando el arma, lo que podríamos hacer es recoger el proyectil y determinar si tienen las huellas helicoidales propias de esa arma. Entonces, si nosotros encontramos que el proyectil tiene las huellas helicoidales propias del arma, nosotros vamos a poder, en base a que existe una regla de experiencia que dice que en el caso de los proyectiles es como las huellas dactilares, las huellas helicoidales solamente pertenecen a un arma. Si podemos hacer la pericia de homologación y resulta que ha sido disparada, que corresponde con el arma, efectivamente podemos concluir que ha sido disparado el proyectil con el arma, ¿no? Y para eso es necesario siempre, pues, esa afirmación, esa regla de inferencia que acabo de decir, siempre puedes ver, evaluar cuando su validez esté en cuestión, porque en algunos casos no está en cuestión, qué tanta calidad epistémica tiene.
Ahora, se ha dicho, un poco más lejos que ahora, se ha dicho, se pretendió justificar siempre por su naturaleza no tradicional, en palabras de algunos, la necesidad del razonamiento probatorio a partir de indicios. A algunos todavía les parece esto raro, no tradicional. Ahora, si uno va a revisar los textos de doctrina, la jurisprudencia, va a encontrar que la prueba por indicios no es nueva. El uso, el empleo de la prueba por indicios no es nueva. Se pierden en los tiempos el uso de la prueba indiciaria. Quizás no con estas exigencias, pero se pierden los tiempos el uso de la prueba indiciaria. Contemporáneamente se acostumbra a decir pues, que hay algunas circunstancias del delito que no van a poder conseguir prueba directa, que lamentablemente no consiguen prueba directa. Entonces, estas circunstancias únicamente van a ser acreditadas, van a poder ser acreditadas mediante prueba indirecta. Por ejemplo, la concepción del dolo, la existencia de dolo en la persona, si la persona actuó o no actuó de manera dolosa, finalmente, ¿qué estaba pensando? Esta persona solamente queda al interno del cerebro de quien actúa. Entonces, en este caso se dice, es imprescindible recurrir a datos externos a lo que había en el cerebro de esta persona para, a partir de estos datos externos, poder inferir, poder llegar a concluir qué es lo que este sujeto se encontraba pensando. Si conocía lo que estaba haciendo, si conocía como el componente mínimo del dolo, ¿no? Algunos otros que manejan otros componentes de dolo harán otras exigencias, pero por lo menos si la persona, el actual, conocía que estaba creando un riesgo por un bien jurídico. Otro elemento u otro delito donde se acostumbra a decir que es imprescindible o es generalmente sumamente importante recurrir a la prueba indiciaria es en el delito de colusión para acreditar, para probar la concertación. También, pues, la concertación es una situación que generalmente se da en situaciones de clandestinidad. Entonces, no vamos a tener, quienes operamos con el derecho, no van a tener la visibilidad, no van a tener generalmente testigos, no van a tener grabaciones audiovisuales, no van a tener contratos, ¿no? No van a saber, no van a tener las declaraciones de las dos únicas personas que se concertaron para que nos puedan decir qué hablaron, qué dijeron o qué estaban acordando o si estaban acordando. Entonces, en esos casos, pues también se sostiene que lo que se debe hacer es levantar datos periféricos que, evaluados en su complejidad, nos puedan llevar a, mediante una inferencia, concluir válidamente que las personas por tales y tales datos indiciarios periféricos o externos lo que habían hecho es haberse concertado en perjuicio del Estado, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Justo ahora que veo en la filmina la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ¿no? A pesar de que para algunos es raro, ofrece menos calidad, es contemporáneo, es moderno, la propia sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuando habla de la prueba por indicios, dice la prueba por indicios que por lo demás es clásica y no solo es exclusiva de esta modalidad criminal, no solamente es exclusiva del lavado de activos, ¿no? O sea, no es en realidad algo contemporáneo, no es algo nuevo, es algo que existe, digo, si buscamos, se pierde en el origen de la aplicación del derecho o de la demostración de los hechos. Y precisamente la Corte Suprema en este caso sostiene que otro de los delitos en donde debe ser básico, es básico, resulta sustancial la utilización de la prueba indiciaria es el delito de lavado de activos para la acreditación del origen ilícito del activo que se lava. Y si bien es frecuente, es trascendente, es sustancial el empleo, el uso de la prueba por indicios en estos tres delitos y muy visible, eso no quiere decir que sea exclusivo de estos tres delitos, sino que también puede utilizarse en cualquier tipo de delito, en tanto tú no tengas prueba directa de estos hechos, o además, y a pesar de que tengas prueba directa de estos hechos, como por ejemplo puede utilizarse en delitos de violaciones sexuales, en delitos de homicidio, en delitos de tráfico de drogas. ¿Qué mayor rigurosidad para contribuir a acreditar un delito de violación sexual si el agraviado o la agraviada a consecuencia de la violación sexual terminó embarazada, gestó, dio a luz a
a un menor, fruto de la concepción y fruto de la agresión sexual también, y el hecho de poder hacerle una pericia de homologación de ADN que determine pues que le pertenece a la persona, los complementos del ADN también le pertenecen a la persona que está siendo sindicada por violación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa no es una prueba directa de la agresión sexual, sino que es una prueba de un hecho periférico, ¿no? Como que dice que la coincidencia del ADN nos afirma pues que el fruto de esa agresión, de esa relación sexual, es hijo o tiene este enlace con quien se indica como agresor. Y así, como la prueba del ADN, tenemos la prueba de absorción atómica, tenemos la identificación balística y las pericias en general, ¿no? Que no acreditan la situación de modo directo, sino acreditan cierto componente que va a llevar a través de el relacionamiento indiciario a afirmar el hecho en materia de imputación, ¿no? Como el hecho de encontrar una huella digital en el lugar del hecho, que acredita la presencia de la persona en el lugar, así no puedas tú acreditar que fue el que acuchilló, fue el que robó, ya en algo contribuye al esclarecimiento de los hechos. Y en esta lógica errada de la novedad de la prueba indiciaria, existe otra lógica que sostiene, piensa, postula que la prueba indiciaria no tendría la calidad probatoria, el rigor probatorio, la calidad epistémica que tiene la prueba directa, cuando en realidad eso no es cierto, porque como dice Artúa Salaverría, finalmente en realidad no existe prueba directa, dice, porque la prueba que se califica tradicionalmente como directa, que podría ser la declaración testimonial de las personas que dicen haber visto el hecho, en realidad no ponen en contacto directo al juez con los hechos, sino que el contacto del juez con los hechos es a través de estas personas, los testigos. Consecuentemente, tampoco existe esta relación directa entre quien tiene que evaluar la prueba y el hecho, sino que es una relación indirecta por intermedio del testigo, ¿no? Entonces, dice Artúa Salaverría, teniendo problemas los dos en cuanto a exactitud, en cuanto a no un conocimiento del momento de qué sucedió, en realidad lo importante es la calidad epistémica del criterio inferencial que utilicemos. Dicen textualmente, lo importante es la aptitud para conseguir el resultado perseguido en función a la validez del criterio inferencial empleado. Mejor aprovechar a una ley científica que una máxima de experiencia. ¿Por qué? Porque una ley científica tiene mayor rigor, tiene mayor calidad epistémica, tiene mayor aproximación a la verdad. Entonces, por él dice, mejor aprovechar una ley científica que una máxima experiencia para transitar de uno, del elemento de prueba, al otro, el hecho que pretende ser probado. Tanto si se trata de pruebas directas como de pruebas indirectas, ¿no? En realidad, dice Artúa, lo sustancial no es que sea una prueba indiciaria o sea una prueba directa. Lo sustancial es la información que obtenemos de esos procedimientos probatorios nos permite llegar a conclusiones y nos permite llegar a conclusiones en base a qué regla de inferencia, a qué criterio inferencial y sobre la base de qué calidad, qué connotación, qué sustantividad, qué calidad epistémica tiene el criterio inferencial empleado. Eso es lo importante, que sea un criterio inferencial potente, de mucha calidad epistémica, que nos permita convencernos. Y en ello, por ejemplo, nosotros decimos que pueden haber 5 o 10 declaraciones de testigos directos, ¿no? Pero podría haber que en el caso concreto, hecha adecuadamente, realizada adecuadamente la pericia científica, el resultado del examen de ADN se contraponga, se contradiga con la declaración testimonial. Entonces, en ese momento tenemos que evaluar quién tiene mejor calidad científica, un examen de ADN hecho con todas las rigurosidades de calidad científica o la declaración de 5 testigos. Lo mismo en otro tipo de pruebas científicas o pruebas periciales, ¿no? Podrían haber 5 personas que digan, no, él no disparó, y más bien la pericia de absorción atómica complementada con otros elementos digan que él sí disparó. Entonces, ¿qué sería más probable? Que la pericia bien hecha, con calidad
esté equivocada o que los testigos mientan, ¿no? Entonces, en estos casos no es lo trascendente qué tipo de prueba es, de qué tipo de prueba se trata. Lo trascendente es la calidad epistémica de el relacionamiento que podamos utilizar, de la regla de inferencia. Aunque siempre recordando que no se trata pues solamente de un dato. Estos datos tienen que contextualizarse y evaluarse tanto de manera individual como de manera conjunta, como además lo dice el Código Procesal Penal. Es por eso que la Corte Suprema, en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, señala que el uso, el empleo de la prueba indiciaria en ningún caso puede entenderse como una relajación de las exigencias probatorias. El utilizar prueba indiciaria no significa que tú vas a pedir menor calidad de prueba, menor grado de conocimiento, que vas a usar un estándar probatorio menor para poder condenar a una persona. Tanto uses prueba directa como uses prueba indiciaria, el grado de conocimiento necesario, el grado de acreditación necesario, estándar de conocimiento o de prueba necesario para acreditar, para condenar a una persona tiene que ser el mismo. No hay una diferencia. Donde existe la diferencia es en el procedimiento del razonamiento, como dice en la casación 300/2018. ¿No? Dice la Corte Suprema, cabe resaltar que todo el proceso de valoración de la prueba requiere de un medio fuente de prueba y de una inferencia probatoria. Toda la valoración probatoria, sea esta prueba directa o indirecta, siempre bajo el criterio de normalidad o causalidad se utilizan inferencias probatorias. En la prueba por indicios, en comparación de la prueba directa, solo se requiere de mayores pasos. La totalidad del razonamiento probatorio es inferencial. Entonces, desde esta perspectiva, como les decía, en cuanto a la forma de razonar la prueba, en realidad no hay una diferencia sustancial. La diferencia sustancial es que en el razonamiento probatorio se requieren mayores pasos, mayores inferencias, mayores momentos. No vas directo al hecho, vas o avanzas a través de datos periféricos u hechos periféricos. Pero de ello en más, no existe ninguna diferencia en el ámbito del razonamiento inferencial que tiene que producirse, ni tampoco las consecuencias y el grado de conocimiento que tienes que alcanzar. Ahora, ¿qué es un indicio? O sea, ¿qué es un indicio? ¿Qué es el primer componente del razonamiento probatorio indiciario? ¿No? Que como estableció la doctrina, como estableció la jurisprudencia, para que se sea tomado como un indicio en sede de sentencia, tiene que haber sido probado más allá de toda duda razonable. Entonces, un indicio no es cualquier cosa, un indicio no es cualquier afirmación, un indicio no es cualquier dato externo. Para que sea un indicio con pretensiones de ser utilizado o empleado válidamente, tiene que haber sido acreditado más allá de toda duda razonable. El indicio está presente en el razonamiento probatorio cumpliendo dos funciones, dependiendo del momento en que lo utilices. En un primer momento cumple una función heurística, que la cumple cuando guía la investigación, de la fiscalía en los primeros momentos. El fiscal va encontrando datos, va encontrando información, va armando un cuadro, va generando una hipótesis y los indicios pues los van orientando hacia dónde debe caminar el fiscal en la construcción de su hipótesis y en la realización de su investigación. En cambio, también tiene una función probatoria cuando ya finalizada la investigación, cuando finalizado el proceso o cuando recogidos elementos de convicción, corresponde analizar estos elementos de convicción, pruebas, si estamos hablando de una sentencia, para tomar una decisión de si está probado o no está probado. En esos casos, el indicio cumple una función probatoria. El indicio es un concepto relacional. Esto es, un indicio nunca se va a encontrar solo, un indicio nunca va a estar abandonado, nunca va a ser independiente. Siempre el indicio va a ser un indicio de algo. Tenga mucha potencialidad para acreditar ese algo, para relacionarse con ese algo, tenga escasa potencialidad para relacionarse con ese algo, el indicio siempre va a ser indicio de algo. Por ejemplo, si habría jurado vengarse, se entiende que es un indicio de que iba a hacer daño, ¿no? Y en el contexto, pues veremos el caso y veremos qué nos indica ese indicio. Pero el indicio siempre va a ser un indicio de algo.
como también lo decía hace un momento, el indicio tiene diversas intensidades, ¿no? No todos los indicios van a ser determinantes, hay indicios fuertes, hay indicios débiles o de acompañamiento, y esto se va a determinar en función a la validez y a la fortaleza de su criterio inferencial, a su criterio de validez inferencial. Si el criterio de validez inferencial me dice que siempre es así, será mucho más fuerte la intensidad que si el criterio de validez inferencial me dice que generalmente es así, o me dice que comúnmente es así, o me dice que en algunas ocasiones es así, ¿no? De esto va a depender la fortaleza, la capacidad, la fuerza del indicio. Otra característica del indicio, como ya les mencionaba, en su función probatoria es una proposición que se considera probada, que debe ser probada en su función probatoria. Esto es, el indicio no es una sospecha. El indicio puede generar una sospecha en su función heurística, de orientar a la investigación, pero en su función probatoria, dentro de lo que es el análisis probatorio, el indicio no puede ser una sospecha, no es una suposición, no es una conjetura. El indicio es un dato que ha sido acreditado en un determinado grado de conocimiento, pero ha sido acreditado. Para el caso de la condena, es un dato que tendría que haber sido acreditado más allá de toda duda razonable, para que mi razonamiento probatorio pueda mantenerse en el mismo nivel de exigencia de haber superado el estándar probatorio. Y además tiene que haber sido probado con todas las garantías que se necesita para probar los hechos en un proceso penal. Ser probado mediante actos de juicio, con preguntas válidas, con pruebas válidas, ¿no? El indicio tiene que haber sido probado, bien probado, dice la Corte Suprema, pero además de estar bien probado, ese bien probado no solamente se refiere a la calidad epistémica, sino se refiere a la calidad jurídica, de ser jurídicamente viable. El indicio, como les decía, es el dato fáctico, es el hecho. El indicio no es ni la testimonial, o sea, ni la declaración de la persona, ni tampoco es el elemento de prueba, ni tampoco es la información que se obtiene a través de la declaración de la persona. Esos datos van a ser evaluados y van a ver si ayudan a soportar, ayudan a acreditar el indicio. Pero el indicio es un hecho a partir del cual yo puedo sacar conclusiones mediante inferencias y buscar acreditar el hecho que es penalmente relevante. ¿En qué momento se deben incorporar estos indicios al proceso? ¿Hasta qué momento se pueden incorporar estos indicios al proceso? Acá hay una posición que me parece no clara tradicionalmente en nuestra jurisprudencia. Existe una tendencia a sostener de que no es necesario hacer visibles los indicios, de que ya que la Corte Suprema ha establecido que los indicios no es una prueba, en realidad que no es, sino forma parte de un procedimiento de valoración probatoria que le corresponde al juez, no es necesario consignar los indicios por parte del fiscal, sino que el juez los puede observar, levantar, seleccionar y resolver sobre eso. Pero en realidad este criterio no es correcto. Creo que este criterio un poco queda oscurecido, esta situación un poco queda oscurecida a partir de aquella jurisprudencia que dice, pues, como vemos en este caso también, que la Corte Suprema dice no es de recibo sostener que como el fiscal no postuló prueba por indicios, el juez no pueda sustentar la declaración de hechos probados en tal prueba. Y claro, es verdad, el fiscal no es necesario que diga voy a probar mediante prueba por indicios, pero el fiscal lo que sí tiene que hacer es por lo menos indicar cuál es el hecho indicante que pretende probar y tiene que indicarlo en su acusación, porque como dice la Corte Suprema, al juez corresponde verificar las afirmaciones o enunciados fácticos formulados por las partes. ¿Y en qué momento deben las partes formular sus enunciados fácticos, sus hechos? El indicio es un hecho. En el caso del fiscal, tiene que necesariamente formularlo en la acusación, porque la acusación me delimita a mí lo que va a ser objeto de prueba en el juicio y me advierte a mi procesado investigado sobre qué yo debo defenderme y sobre qué va a versar la actividad probatoria y respecto de qué yo también puedo ofrecer medios probatorios para contradecir.
Entonces, si el indicio no se encuentra establecido en la acusación, ¿yo cómo puedo saber que me debo defender respecto a ese indicio? ¿Y cómo puedo saber yo que es importante, relevante, que yo ofrezca medios probatorios para acreditar que ese indicio no ha ocurrido en la realidad? Eso solo es posible en sede de acusación. Y es por eso que si bien no termina de dar claridad al respecto la casación 180-2020, algo dice si buscamos, entendemos, interpretamos, porque en esta casación lo que la parte hizo fue cuestionar precisamente de que se habían establecido indicios que no se encontraban incorporados en la acusación y que la sentencia había levantado de oficio y había construido a partir de ahí las conclusiones. Entonces, en este caso, la Corte Suprema declara nula la resolución porque habían indicios que se habían tomado en cuenta por parte del juez que no se habían encontrado establecidos en la acusación. Y dice, y vuelvo a decir, esto es consecuencia de una interpretación, porque no es tampoco tan clara, dice que si bien la prueba por indicios es un método de valoración de la prueba propio de la soberanía del órgano jurisdiccional, el único límite en respecto del principio de contradicción y de la garantía de defensa procesal es que los indicios y demás hechos relevantes en orden a la actividad probatoria estén debidamente postulados por las partes. Esto es, deben ser enunciados por ellas. Los hechos relevantes lo proponen las partes. El indicio es un hecho y como tal no puede incorporarse de oficio, pues se vulneraría el principio acusatorio. Entonces, por lo menos lo que sí deja sumamente clara esta casación, o claro, esta casación, es que los indicios no los incorpore el juez, no los ubique el juez, no es información que el juez va conociendo en el juzgamiento y diga, este dato me parece importante, lo voy a apartar y lo voy a utilizar en mi razonamiento probatorio. No. Los indicios tienen que ser formulados, postulados por las partes, por el fiscal en este caso, y si recogemos el sentido global, tienen que hacerlo en sede de acusación, que es el momento en que el fiscal precisa cuáles van a ser los hechos objeto de actividad probatoria, objeto de prueba en el juicio. Y ya decíamos que el indicio debe encontrarse bien probado como requisito para poder realizar un razonamiento probatorio válido. Y en ello, el recurso de nulidad 1912-2005, Piura, dice pues esto, y este recurso de nulidad fue elevado a doctrina jurisprudencial vinculante por la Corte Suprema en el marco del código anterior, pero aún por su trascendencia e importancia sigue siendo citado frecuentemente por las cortes que aplican o los órganos jurisdiccionales que aplican el Código Procesal de 2004. La Corte Suprema señalaba en este recurso de nulidad que el hecho base ha de estar plenamente probado a partir de los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. Si el indicio no está probado, no podemos nosotros llegar a una consecuencia probatoria válida, no podemos dar por acreditado con ese indicio el hecho que resulta penalmente relevante y que me interesa probar de modo definitivo, de modo final. Eso sí corresponde que nosotros nos preguntemos si se puede probar el hecho indicante a su vez con prueba indiciaria o es necesario la prueba indirecta. ¿Cómo pruebo yo el hecho indicante? Y la doctrina, con sus en contra, pero mayoritariamente dice que no hay ningún problema, cosa que además me parece razonable, no hay ningún problema en tanto el hecho indicante sea un hecho, no hay ningún problema para poder probar este hecho indicante con prueba indiciaria a su vez. Claro está, siempre y cuando este hecho se encuentre bien probado, con toda la rigurosidad, supere el estándar necesario para poder emitir una sentencia condenatoria. Entonces, en tanto el indicio se maneje al mismo nivel de exigencias probatorias, de superación del estándar probatorio necesario para condenar, no hay ningún problema de que nosotros podamos acreditar o dar por acreditado o fundamentar la acreditación del indicio, a su vez con razonamiento probatorio indiciario. Otro requisito de la prueba por indicios es que haya pluralidad de indicios, principalmente cuando se trata de indicios contingentes, pues cuando se trata de indicios que por sí mismos no nos llevan a conclusiones definitivas, ¿no? Y eso lo dice, por ejemplo, la casación 628-2015,
que dice que en materia de prueba indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso que los hechos indicadores o hechos bases sean varios y viertan sobre él. Y el recurso nulidad 1912, este que le decía que además es modélico sobre el prueba indiciaria en este país, nos señala que no todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función a la mayor o menor posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos, ello está en función al nivel de aproximación respecto al dato fáctico probar, pueden clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente tienen un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes y solos no tienen fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido de otra manera. Entonces, los indicios deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero cuando se trate de excepcionalmente únicos, esa excepcionalidad lo da su particular fuerza acreditativa, su calidad epistémica, su rigurosidad para superar las exigencias del más allá de toda duda razonable en la existencia de un solo indicio. También se habla de la necesidad de convergencia, esto es que todos los indicios apunten a un mismo lugar, se entrelacen apuntando a ese mismo lugar, ¿no? Y en eso el recurso de nulidad 1912-2005 nos dice que los indicios deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. Porque si alguno de los indicios excluye el hecho consecuencia o existen contraindicios que contradicen la capacidad de acreditación, contraindicios consistentes que contradicen la capacidad de acreditación de los indicios que se están pretendiendo utilizar, pues el razonamiento probatorio se torna inviable y no puedes concluir válidamente en que el hecho penalmente relevante ha existido o se ha producido, ¿no? Entonces, no solo se trata de suministrar indicios, sino de valorar los indicios, valorar en su totalidad también los indicios, y a partir de ahí sopesar si existen indicios de acreditación o si existen contraindicios que se contraponen, se oponen a la posibilidad de llegar a conclusiones válidas. Otro componente sustancial del razonamiento probatorio por indicios y en realidad del razonamiento probatorio de manera general es la regla de inferencia probatoria, que es la que nos permite entrelazar válidamente el indicio con la conclusión. Porque muchas veces nuestra experiencia en juicios nos ha llevado a ver que la Fiscalía pretende evidenciar, levantar cuestionamientos, hechos negativos por parte de los acusados, hechos malos, hechos ilícitos por parte de los acusados, pero en realidad esos hechos que se levanta no tienen conexión de sentido con lo que está queriéndose acreditar. Entonces, es muy importante de inicio que para que exista pues este tipo de razonamiento de modo válido, el indicio tiene que tener de inicio una conexión de sentido con la conclusión. Y esa conexión de sentido se la da la regla de inferencia a utilizar. Luego viene la calidad cognoscitiva, pero para comenzar de inicio tiene que tener una relación de sentido, ¿no? Es por eso que la Corte Suprema arriba se refiere a que la regla de inferencia o enlace preciso y directo. Entonces, la regla de inferencia es lo que permite entrelazar y saltar y concluir o inferir entre se ha presentado el indicio y como se ha presentado el indicio, se ha acreditado el indicio, podemos concluir en que el hecho que nos resulta penalmente relevante sí se ha producido. Si nosotros no podemos encontrar una regla de inferencia que entrelace y que entrelace más allá de toda duda razonable y que entrelace válidamente, no podemos nosotros dar por acreditada la conclusión, ¿no? Y por fortuna, además, por fortuna, porque esto es sumamente importante, nuestro Código Procesal Penal ya le da un tratamiento muy especial y expreso, además, a cómo se puede, o qué pueden ser, o cómo se componen, o cuáles son estas reglas de inferencia que se pueden utilizar válidamente.
Y ya en el numeral 3 del artículo 158 hace referencia a que la inferencia, la interrelación entre indicio y hecho indicado, o hecho indicante y hecho indicado, se realiza o tiene que estar basada en reglas de la lógica, de la ciencia o la experiencia, que son las tres posibilidades que se establecen normativa y jurisprudencial y doctrinariamente para construir estos enlaces. Y que se reitera en el numeral 1 del artículo 158 con pretensiones generales, ya no solamente para la prueba indiciaria, sino para cualquier tipo de análisis probatorio, y también en el numeral 2 del artículo 393 en el momento de la construcción de la sentencia. Yo particularmente considero que estas son reglas que se tienen que observar, entender y aplicar siempre que se trata de realizar valoración probatoria, realizar análisis probatorio, tanto de elementos de convicción en las sedes iniciales del proceso, en la investigación preliminar, en investigación preparatoria, en la acusación y también a consecuencia o en los momentos finales del juicio. No se pueden hacer inferencias probatorias sin que estas inferencias probatorias sean racionales. Y el que se sujeten las inferencias probatorias a las reglas de la lógica, a la ciencia y la experiencia, son las que los hacen a estas inferencias racionales. Y en eso decíamos que es sumamente importante la calidad de la regla de inferencia utilizada. Acá tenemos un caso para que veamos que no cualquier cosa, no cualquier afirmación, no cualquier pretensión de enlace puede ser una regla de inferencia de calidad. En este caso, que es un caso que resolvió la Corte Suprema, vamos a ver que en uno de los ambientes de un inmueble rústico, en cuyo patio se hallaron pozas de maceración, se encontró un documento de identidad con un número X correspondiente a una persona, un otro DNI correspondiente a Simona Rómula Maiz León, y una libreta militar con un número que correspondía a una tercera persona. Además, se encontró una fotografía donde aparecían estas tres personas, incluida Simona Rómula Maiz León. Simona Rómula Maiz, que este es un caso que finalmente resolvió el Tribunal Constitucional dándole la razón, refiere que había perdido dicho documento el 24 de diciembre de 2004 en el mercado de Huánuco, y después de 2 meses de la pérdida sacó un duplicado. Esta versión, dice el Tribunal Constitucional, ha sido acreditada de manera indubitable. En cuanto a la fotografía, se aprecia un varón y 2 féminas, siendo que de la comparación a simple vista no resulta posible afirmar de manera indubitable que se trata de la imputada. Y esta fotografía tampoco ha sido sometida a un peritaje que permita corroborar la identidad de las personas que aparecen en la foto. Entonces, por ejemplo, este dato no debería tomarse en cuenta, el de la fotografía, porque no ha sido acreditado. Sobre la base de esos datos principalmente, es que la Corte Suprema confirma la condena que la Sala Penal Superior de Huánuco establece para Simona Rómula Maiz León. Y para eso hace la siguiente cadena de razonamiento, que puede ser sencilla, y esto es para efectos pedagógicos, pero en algunas ocasiones va a tener mayores componentes en el mismo sentido de lo que es el indicio o hechos indicantes a analizar para evaluar si corresponde llegar a la conclusión o razonamientos en cadena, ¿no? Esto es más complejo, pero reducido esto a un aspecto más sencillo, tenemos que la Corte Suprema hizo una cadena de 2 componentes. Primero, dice la Corte Suprema, se ha hallado en el lugar una DNI de Simona Rómula. Se ha hallado en el lugar droga y se ha hallado la foto. Decía yo que la foto, según dice el Tribunal Constitucional, no permite apreciar y comparar y decir que esta señora es quien aparece en la foto, Simona Rómula Maiz. Pero además tampoco se ha acreditado pues que sea ella, porque no se ha hecho una pericia de homologación antropomórfica para determinar que efectivamente es ella. Entonces nos quedamos con el DNI y con la droga. A partir de estos datos,
la Corte Suprema, la Sala Penal de Apelaciones y consecuentemente la Corte Suprema, concluyó que Simona Rómula Maiz León se había encontrado en el inmueble donde se fabricaba la droga. Para que se pueda concluir esto, o sea, yo encuentro un DNI y encuentro una foto en un lugar donde se fabrica droga, tendría que existir una máxima de experiencia que diga que en todos los casos en los que se encuentra un DNI en una casa, es porque la persona titular del DNI se ha encontrado necesariamente en la casa y se ha encontrado además de manera permanente. Tendría que haber una máxima de experiencia de este tipo. Y yo particularmente creo que una máxima de experiencia de este tipo no hay, más aún si la señora había mencionado que su DNI se había perdido. Esto es un contraindicio importante. Entonces, particularmente yo considero que el razonamiento no me puede llevar a validar la conclusión de que la señora Simona Rómula Maiz había estado en el inmueble. Las máximas de experiencia no me pueden llevar a validar esa conclusión. Pero la Corte Suprema validó esa conclusión y estableció así que la señora Rómula Maiz había estado en el inmueble. Ahora, para vincular a la señora Maiz con la producción de la droga, tendría que haberse hecho otra inferencia. Tendría que haberse podido encontrar una máxima de experiencia que diga que cuando se está fabricando droga en un inmueble, cuando se está macerando droga en un inmueble, todas las personas que han visitado o han estado eventualmente en el inmueble están implicadas en esa maceración. Cosa que también me parece que es una regla de inferencia que tampoco existe, que tampoco se puede establecer con calidad, con seguridad, con certeza de que eso es así siempre. Pero a pesar de eso, la señora Rómula Maiz, porque se le encontró el DNI en el lugar, se encontró una foto en donde no estábamos seguros que era ella, llegó a la conclusión de que sí, pues que ella había estado fabricando droga y debía ser condenado a 8, 10, 12 años de pena privativa de libertad. Sobre la base de estos razonamientos, en donde las reglas de inferencia, las máximas de experiencia utilizadas no fueron pues las más felices, y particularmente a mí me parece que esta forma de razonar es una forma de razonar equivocada. Y con eso, ¿qué son las máximas de experiencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de máximas de experiencia? Las máximas de experiencia, como enlace entre el hecho indicante y el hecho indicado, son reglas de normalidad o generalización. Esto es, reglas que me dicen que las cosas generalmente son así. Y son reglas de generalidad o normalidad que se construyen a partir de la experiencia. Por eso se habla de máximas de la experiencia. El profesor Roger Zabaleta Rodríguez nos explica las máximas de experiencia, señalando que son generalizaciones de una multiplicidad de casos, hechos o comportamientos que enuncian cierta frecuencia, regularidad y uniformidad. En realidad, en términos más sencillos, las máximas de experiencia las construye uno de la experiencia, de la observación. ¿De la observación de qué? De la observación de situaciones que son generales, que se repiten de manera cotidiana. Entonces yo digo, a partir de mi experiencia, de que las cosas son así, que las cosas generalmente son así, las cosas normalmente son así, porque se repiten, ¿no? Entonces, una máxima de experiencia, por ejemplo, es que quien te quiere matar te dispara a la cabeza, no te dispara a los pies, ¿no? Entonces, ya pues, si se llega a establecer esto como una máxima de experiencia, nosotros evaluamos y decimos, le disparó las piernas. Por más que el tipo haya muerto desangrado, no lo quería matar, porque quien quiere matar no dispara a las piernas. Quien además sabe que existe un riesgo para matar, no lo puede saber a partir de disparar debajo del cinturón. Órganos nobles, tórax, órgano noble, cabeza. Entonces, la experiencia nos dice pues que dolo existiría de quien dispara de la cintura para arriba. O máximas de la experiencia. Aquella que me dice que quien corre con una cartera, varón, por el centro, por una calle, en sentido contrario, incluso a donde normalmente camina la gente, sacándose el polo y una señora corre atrás gritándole ladrón, ladrón, es porque se acaba de robar la cartera, ¿no? Esa es otra máxima de experiencia, fruto de observar cómo suceden las cosas. Por eso, más técnicamente, se dice que las máximas de experiencia son resultado de una inducción ampliativa o generalizadora. Esto es,
yo veo distintos sucesos, mi experiencia me lleva a ver distintos sucesos, entonces a partir de esos sucesos particulares, yo puedo decir de manera general es así. Esto es, por eso es una inducción ampliativa. De hechos particulares yo llego a conclusiones generales, generalizadoras, en donde a partir de una serie de casos particulares se extrae una regla que los correlaciona, la cual sirve para predecir o explicar futuros acontecimientos. Dice también Zabaleta Rodríguez que la observación constante de la relación entre X y Y nos conduce a generalizarla en una regla que enuncia su asociación epistémica, ¿verdad? De manera que en presencia de uno de los términos, que puede ser un hecho conjunto de hechos, podemos inferir el otro. Esas son las máximas de experiencia y así funcionan las máximas de experiencia, o así se originan por lo menos las máximas de experiencia. Por ejemplo, acá tenemos un par de ejemplos y vamos al segundo, que es el más corto. Cuando, por ejemplo, la Corte Suprema dice, no es del todo regular que luego de un robo a mano armada los delincuentes se queden por el lugar de los hechos continuando ingiriendo licor, ¿no? Entonces dice, si ha habido un robo, no es regular, la experiencia, lo que se ha observado, lo que se ha corroborado como frecuente, no es normal que quienes asaltan a una persona se queden por el lugar ingiriendo licor. Eso no es normal. O en el de arriba, se dice, el único indicio que comprometería la participación del encausado se sustenta en que en la remesa de droga éste aparece como destinatario. La Corte Suprema dice, una regla de experiencia nos conduce siempre a establecer que quienes realizan esta actividad ilícita no se ponen en evidencia utilizando sus verdaderos nombres. Consecuentemente, el que esté consignada la encomienda con droga a nombre del X no dice que necesariamente pues este X haya participado en un proceso de tráfico ilícito de drogas. Las máximas de experiencia siempre han estado ahí, pero nunca en realidad, más aún en nuestro país, se le ha dado la importancia, trascendencia, si se le ha tratado con la rigurosidad que merecen las máximas de experiencia. Parece a veces que se pensase que cualquier cosa es una máxima de experiencia y cualquier tipo de razonamiento conjetural, subjetivo además, implica el empleo de una máxima de experiencia. Más bien, lo que nos dice la doctrina es que, por ejemplo, Javier Sánchez Vera Gómez III, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, él nos dice, el criterio fundamental para la valoración de la prueba de un modo objetivo, racional y no subjetivo del juez es atender a las denominadas máximas de la experiencia. Estas máximas de experiencia, cuando se hallan bien construidas y sobre bases seguras, hacen descansar entonces el juicio probatorio en una base racional. Entonces, Javier Sánchez Vera Gómez resalta la importancia, la trascendencia de las máximas de experiencia bien construidas, sobre bases seguras, sobre fundamentos seguros, para la valoración probatoria, para la valoración de los medios probatorios. Si bien esto es cierto, si bien es esto así, hay algún otro especialista, por ejemplo, el profesor Jordi Nieva Fernón, en su tesis, la valoración de la prueba, publicada como libro, él después de hacer una evaluación de cómo se aplican las máximas de experiencia en la judicatura española y en la legislación española, él se muestra más bien pesimista respecto a la forma en que se utilizan las máximas de experiencia. Y dice el profesor, en realidad ningún tribunal ni legislador parece haberse preocupado realmente de la cuestión probatoria, al menos en lo referido a las máximas de experiencia. Las máximas son siempre citadas genéricamente a mayor abundamiento, como una especie de cláusula de estilo que obvia cualquier otro razonamiento. Y cuando se mencionan no significan otra cosa que una referencia a una especie de imaginario colectivo que se toma como ejemplo de consenso social o científico de cuál es lo que ocurre con frecuencia. Pero prácticamente nunca que se alude a máxima experiencia, dicha máxima posee esa naturaleza, puesto que en realidad se está haciendo referencia en ocasiones a simples convenciones sociales, que por cierto están llenas de prejuicios y no atienden en absoluto al método científico. Entonces Jordi Nieva pues cuestiona el uso, no la existencia de las máximas experiencias, sino el uso que se da a esta categoría máxima de experiencia en la jurisprudencia, principalmente española, y dice pues que lo que dicen los jueces en España, que son máxima experiencia, en realidad no lo son. Y efectivamente, las máximas de experiencia tienen varios problemas que después vamos a ver,
Y entre ellos tienen como problema la necesidad de distinguir lo que son máximas de experiencia de verdad con una adecuada fundamentación epistémica, de lo cual no son máximas de experiencia y que más bien tienen pues una fundamentación epistémica cuestionable. Por ejemplo, se debe distinguir a las máximas de experiencia de las generalizaciones espurias, de las generalizaciones que o carecen de base empírica o su fundamento empírico pues es cuestionable, como pasa con las confirmaciones estadísticas de baja frecuencia. El hecho de que algo sea confirmado estadísticamente y la frecuencia de confirmación sea menor, sea pequeña, sea regular, no puede llevar a dar por acreditadas las cosas más allá de todo duda razonable. Peor cuando en la valoración de los medios probatorios ingresan los prejuicios que tiene el juzgador, o los sesgos que tiene el juzgador, ¿no? Por ejemplo, generalizaciones espurias o ejemplos de generalizaciones espurias son cuando el juzgador dice la víctima no tiene ninguna razón para venir a mentir. Eso no es verdad. La víctima a veces tiene razones para venir a mentir. O cuando el juzgador dice cuanto más seguro esté de el testigo, hay más probabilidades de que dice la verdad. Eso tampoco es verdad, porque la psicología del testimonio incluso ha revelado que hay personas que mienten o por lo menos dan versiones erróneas de buena intención. Y también que hay personas que dan y de buena intención y con total seguridad, o hay personas que están muy inseguras y dicen la verdad, o están muy seguras y mienten, ¿no? Entonces, este tipo de criterios no son criterios válidos. O cuando se dice, pues, el agraviado lloró, se conmovió, temblaba cuando están narrando los hechos, consecuentemente eso me produce a mí creencia de que está diciendo la verdad. Esto también es una generalización espuria, porque la psicología del testimonio ha dicho que el agraviado puede llorar por 1000 razones, no necesariamente porque está diciendo la verdad, puede temblar por 1000 razones, no necesariamente porque está diciendo la verdad. O el agraviado, quien declara, puede creer que está diciendo la verdad y de verdad no está diciendo la verdad. O alguna otra razonamiento que pudiese postular que los niños no mienten porque siempre dicen la verdad y consecuentemente lo que dice el testigo niño hay que creerle. Todas estas son generalizaciones espurias. Más allá de esto, debemos nosotros comentarles que, por ejemplo, el profesor Michele Tarufo, un poco si bien postula, defiende la utilización, necesidad de las máximas de experiencia, él se muestra también muy escéptico respecto a la potencialidad de estas para llegar a resultados de importante calidad epistémica. Pero lo que postula él es finalmente pues no hay nada mejor. Entonces, si no hay nada mejor, el trabajo no es cambiar las máximas de experiencia por otros criterios, sino más bien potenciarlos para tener plena visibilidad de cuáles son sus riesgos y cuál es su capacidad de rendimiento. Es por eso que, por ejemplo, en el libro La Prueba, Miquel Tarufo dice, es el punto esencial el que sigue planteando dudas. Esto es, que la experiencia común sea apta para construir inductivamente generalizaciones dotadas de una forma lógica y de un contenido cognoscitivo prácticamente equiparable al menos al de las leyes científicas generales o cuasi generales. Para resolver adecuadamente estas dudas es necesario trazar algunas distinciones, dado que a menudo se designa como máxima de experiencia cualquier noción que se encuentre en el ámbito del sentido común o de la cultura media y un cierto lugar en un determinado momento. O cuando se pregunta a Tarufo también en otra parte de este libro, ¿de quién es la experiencia relevante para elaborar una máxima? ¿La del juez? Pero entonces, ¿cuántos casos debe haber visto y decidido el juez para formarse esa experiencia? Pero ¿cómo ha decidido esos casos en momentos en que su experiencia no se había formado aún? O en cambio, ¿se trata de la experiencia de un ambiente social o cultural? ¿Cuál? ¿Cuán amplio? ¿Cuán homogéneo? ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para que la experiencia de un grupo social se haya consolidado en una regla general? El juego de las preguntas sin respuesta, pero en absoluto ociosas, podría continuar. Sin embargo, los interrogantes ya formulados parecen suficientes para poner en duda el fundamento epistémico de las máximas de experiencia y, por lo tanto, para hacer absolutamente problemático el recurso de las mismas como reglas de cobertura para la formulación de una inferencia causal, ¿no? Y cuando después de leer esto uno podría pensar que lo que postula, como yo les decía, Tarufo es abrogar las máximas de experiencia, renunciar a las máximas de experiencia, Tarufo termina señalando pues que son necesarias, son imprescindibles y no hay nada mejor con qué cambiarlas.
Y ante esta situación, lo mejor que se puede hacer es más bien potenciarlas sobre la base de 4 reglas que permiten visibilizar la calidad de las máximas de experiencia y las inferencias que se van a realizar, en donde la primera regla a aplicar sería no atribuir a la máxima de experiencia un valor cognoscitivo superior al fundamento que tiene la máxima. Entonces, si la máxima tiene un fundamento que dice usualmente o a veces sucede X, no equivale a decir siempre sucede X, ¿no? Y el órgano jurisdiccional y los operadores del derecho tienen que tener debidamente en cuenta esto, porque el hecho de que haya la posibilidad de establecer una máxima de experiencia no quiere decir que esta sea una generalización que lleve a más allá de toda duda razonable, ¿no? Por ejemplo, siempre que una mujer denuncia a un agresor sexual, después de años es porque recién puedo tener el valor de hacerlo. Esto no es así, esto no es verdad. O cuando se dice siempre que prestan tu DNI para el envío de una encomienda es porque sabes que contiene la encomienda, tampoco es cierto. O el caso que veíamos, siempre que se encuentra tu DNI en el lugar es porque has estado en ese lugar produciendo droga. Esto puede ser así, como tampoco puede ser así. Entonces, esta no es una máxima de experiencia que nos pueda decir que siempre suceden las cosas así, ¿no? A lo más podría decir que a veces hay la posibilidad, y estos datos indiciarios solos o por sí solos no son indicios fuertes que solos puedan llevar a conclusiones válidas. Y la segunda regla es que si una máxima se enuncia en términos generales, un solo contraejemplo sirve para contradecir, para decir pues que no se puede validar que la máxima de experiencia tenga connotación general, ¿no? Y se acostumbra a mencionar como ejemplo, Tarufo menciona como ejemplo, el caso de que un solo cisne negro es suficiente para controvertir la afirmación según la cual todos los cisnes son blancos. O cuando se afirma que nadie puede confesar un delito que si no lo ha cometido, o quien dice que toda infracción administrativa indica hay una colusión por parte de los funcionarios, o quien se colude con, o la que dice que quien se colude con el funcionario es siempre el representante legal de la empresa. Esto no puede ser una máxima de términos generales, una generalización válida. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Entonces podría decirse casi siempre, pero no puede utilizarse esto en el sentido de que siempre va a ser así. Tercera regla, la máxima de experiencia no puede entrar en contradicción con conocimientos científicos contrastados. Esto es, como la máxima de experiencia no sigue un método científico para poder llegar a ser postulada, cuando se choca con una regla científica que sí ha seguido un método científico para su construcción o elaboración, la máxima de experiencia cede ante la regla científica, ¿no? Y, por ejemplo, estas dos, de que el juez puede darse cuenta de si un testigo miente gracias a la garantía de mediación, es una máxima experiencia que durante mucho tiempo ha estado en nuestro sistema de justicia, pero a la cual se encuentra actualmente contradicha por conocimientos científicos de la psicología y el testimonio. Lo mismo, y esta sí, pues ni siquiera en el Código de Procedimientos Penales alguien postulaba esto como una máxima experiencia generalizable. Ninguna persona se confiesa culpable si en realidad no lo es. No, hay personas que se confiesan culpables a pesar de no serlo. A pesar de no serlo. Y la cuarta regla es que no puede emplearse una máxima experiencia si está contradicha por otra máxima experiencia. Cuando esto sucede, ninguna de las máximas que entran en contradicción pueden constituir un criterio admisible de valoración. Ejemplo, la sentencia de la Sala Penal Nacional 281-2018, donde el colegiado señala que si bien la relación personal que tenía la procesada con el esposo o conviviente hacía probable que tuviese conocimiento directo de que se estaba produciendo droga y hasta hubiese podido participar, también existe la posibilidad contraria, ¿no? Entonces dice, se trata de indudablemente de indicios contingentes, pero no tienen la calidad epistémica de indicios necesarios. Consecuentemente, eliminados no se puede llegar a afirmar la participación criminal o intervención criminal de esta persona. Para finalizar, debemos nosotros recordar la importancia, la trascendencia de la visibilidad de las máximas de experiencia utilizadas, en realidad la visibilidad de las reglas de inferencia utilizadas, porque por razones de tiempo no vamos a poder ver ni las reglas lógicas ni las reglas científicas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya hasta en 3, más creo que hay, pero estas son las 3 principales sentencias, se ha referido a la trascendencia e importancia de las reglas de experiencia que se utilizan y la necesidad que se visibilicen, de que se encuentren establecidas, expresadas en la resolución como en la fundamentación
de por qué del indicio podemos dar el salto al hecho indicado, a la conclusión, ¿no? Y en estos tres casos, precisamente el Tribunal Constitucional señalaba de que no se evidencia, no se ha motivado cuál es la regla de inferencia utilizada que supere los requisitos de que sea un enlace preciso, claro, un enlace necesario. Yo creo que más allá de eso, incluso antes ya es necesario, debería ser necesario que se establezca cuáles son las reglas de inferencia que el fiscal pretende utilizar para poder realizar defensa también sobre estas reglas de inferencia. Porque si bien existen máximas de experiencia con un alto grado de consolidación en el cual ya no va a ser posible discutir la existencia de estas máximas de experiencia, no siempre es así. En algunos otros casos, no, las máximas de experiencia propuestas o que vendrían o podrían ser utilizados por el juez no tienen ese grado de consolidación y podrían haber hasta máximas de experiencia que se encuentren cuestionadas en su validez epistémica. Es por eso que considero que, en contra de lo que es costumbre, debería haber la posibilidad de que las partes tengan la opción de defenderse de las máximas de experiencia que gobiernan el razonamiento o van a gobernar el razonamiento del juez en sede de sentencia. O sea, no le encuentro yo razón para que no te puedas defender de la máxima experiencia que pretende utilizar o que habría de utilizar o que podría utilizar el juez y que pretende el fiscal utilizar. Sin embargo, el criterio jurisprudencial es contrario. La Corte Suprema ha establecido que como no son pruebas en realidad, sino que es un razonamiento, es un método de razonamiento, no es necesario que el fiscal explane, exprese cuál es la regla de experiencia que debería utilizarse para llegar a la conclusión. Particularmente yo considero que esa es una infracción al derecho de defensa. Y también, por otro lado, tenemos que mirar, resaltar que esta escasa valoración de las máximas de experiencia, trascendencia dentro del proceso, no solo se presenta a este nivel, sino también se presenta a nivel normativo, en donde el artículo 156 del Código del 2004, el Código de Proceso Penal, establece que las máximas de experiencia no son objeto de prueba. Cuando, si no se trata de una máxima experiencia consolidada, no habría ninguna razón para que no pueda ser objeto de prueba. Otras legislaciones y otras jurisprudencias permiten discutir, debatir las máximas de experiencia que se pretende utilizar dentro del proceso para evidenciar pues su falsedad, sus problemas, su conducencia, su falta de calidad epistémica. Nuestra legislación lo prohíbe de manera expresa. Muchas gracias por su atención. Con eso concluyo y quedo a las preguntas que pudieran tener. Sí, doctor, ante todo, agradecerle por la explicación, ¿no? Muy concreta, sobre todo muy enriquecedora de conocimientos, debido a que pues, hay muchas posturas con respecto a lo que viene a ser la prueba indiciaria. Si bien es cierto, digamos, queda todavía a reconocer algunos puntos más debido a, que, a la máxima de la experiencia, ¿no? De manera personal, considero también que es algo un poco subjetivo por parte del juez, ¿no? Tratar de considerar como máxima de experiencias, pero bueno, habrá que, digamos, tratarlo, como se dice, con pinzas, la regla máxima de experiencia. Bien, doctor, bueno, uno de los tantos preguntas se podría decir que se puede atribuir responsabilidad penal solo con prueba indiciaria. Claro, de hecho no hay ningún problema para que atribuyas responsabilidad penal solo con prueba indiciaria. El que sea prueba indiciaria no es el problema es la rigurosidad del conocimiento que obtienes con la prueba indiciaria. Y si obtienes un conocimiento riguroso, no hay ningún problema para atribuir responsabilidad con prueba indiciaria. Porque muchas veces o generalmente la prueba indiciaria es precisamente la prueba científica. Es la prueba más fuerte, la prueba más solvente, la prueba más poderosa, la que trabaja con la prueba indiciaria. Esto es, cuando vas a un cadáver y ves pues por dónde ha ingresado la bala y obtienes el proyectil, por ejemplo, lo que ya he puesto yo como ejemplo. Entonces ahí tienes un gran avance ya. Tienes un gran avance porque ese proyectil corresponde a un arma, y solo un arma. Entonces, si tú tienes algún registro de homologaciones anterior, o si tienes ya sindicado por lo menos a una persona que había ingresado al edificio
y sabes que tiene un arma, ya puedes hacer un cotejo y de repente te podría salir pues que el arma ha sido la que disparó el proyectil, ¿no? A pesar de que a la persona nadie lo haya visto matar o disparar, pues tú, mediante datos periféricos, encontrar que el tipo tiene la absorción atómica positiva, por ejemplo, en los 3 elementos y en las cantidades proporcionales que establecen las reglas de esta prueba. Puedes tener testigos que tú que lo viste el tipo ingresar al departamento y salir del departamento después que hubo el disparo. Súmale eso, que le encuentren la bala y que la homologación diga que corresponde al arma, ¿no? Tú podrías no tener ni un solo testigo, ni una sola prueba directa del momento en que se produce el disparo, pero tienes elementos periféricos, indiciarios, que te pueden llevar a acreditar el hecho, ¿no? Lo importante es la calidad de los indicios y la calidad de las reglas de inferencia que empleas. Entonces, en conclusión, doctor, sí se podría atribuir la responsabilidad penal a un tipo de persona, ¿no? Bien, Claro. doctor, continuando, digamos, con las preguntas, este, ¿se puede decir entonces que la prueba indiciaria se aplica de manera subsidiaria, digámoslo de esta manera, a otro tipo de pruebas, como por ejemplo la prueba directa? En realidad no. En realidad no tiene una connotación subsidiaria. Por eso yo decía, distingamos esto de una perspectiva pedagógica al comienzo, por un tema de pedagogía. En realidad, la prueba indiciaria es implica una forma distinta de razonar la prueba que requiere mayores pasos. Y ahí terminamos, porque tanto la prueba llamada prueba directa como la prueba indirecta o indiciaria requiere de inferencias, por ejemplo. Requiere de evaluar fiabilidad, requiere de establecer una regla de inferencia para poder avanzar en el razonamiento. Entonces, en términos generales, no debería haber distinciones entre la prueba directa y la prueba indirecta. Ambas requieren superar el mismo estándar probatorio, ambas requieren utilizar adecuadamente y correctamente, válidamente las reglas de inferencia. Solo, como dice la Corte Suprema además, la gran diferencia es que la prueba indiciaria tiene mayores pasos que dar, mayores razonamientos que hacer. Pero más allá de eso, no existe una diferencia sustancial entre la prueba directa y la prueba indiciaria. E incluso, la prueba indiciaria, como también lo mencionaba yo en mi exposición, puede ser de mayor potencia que la prueba directa. Pueden venir 5 personas testigos a mentir y yo descubrir con prueba indiciaria, con prueba científica, pericial, de que esas personas están mintiendo. Entonces, podrían decir las personas, nosotros estuvimos el día X, vimos el hecho y el sujeto nunca disparó. Y puede ser que el sujeto que nunca disparó se le hace la absorción atómica y tiene los 3 elementos y tiene los porcentajes y no hay una explicación alterna. Entonces, ¿la prueba directa o la prueba indiciaria? ¿Cuál tiene mayor potencial? ¿Cuál tiene mayor capacidad? O podría decir el agresor, yo nunca tuve relaciones sexuales con ella y sale pues que la prueba de ADN dice que el fruto de la concepción es hijo del pata. Ah, ya, doctor. Y doctor, de manera, bueno, ya un poquito personal, yo tenía entendido, doctor, que cuando, por ejemplo, cuando hay una prueba indiciaria, al juez se le tiene que venir, digamos, un solo tipo de conclusión, más no varias conclusiones. ¿Por qué? Porque esto generaría, digamos, duda razonable o duda favorable, digamos, al reo. En este aspecto sí se podría dar que a una sola conclusión o no tiene nada que ver que al juez le considere una sola, A ver, digamos, conclusiones. si te entiendo, tú te estás refiriendo al estándar probatorio. Esto es, que haya una hipótesis que sea la única explicación para el caso y que no haya otra hipótesis importante que la desplace o que por lo menos genere una duda, pues más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces, este resultado de la única hipótesis válida, la única hipótesis racional, la que está más allá de cualquier otra hipótesis que la pueda desplazar y que te pueda poner en duda, se aplica para cualquier método probatorio.
para cualquier método de valoración de prueba. Tanto estemos valorando la prueba directa como estemos valorando a través de prueba indiciaria. Por eso también en algún momento de las diapositivas decía la Corte Suprema que en la prueba indiciaria no se relajan las exigencias probatorias. En los dos casos se requiere superar el estándar de más allá de toda duda razonable. Esa no es una diferencia. En ambos casos, tú tienes que, en prueba directa y prueba indiciaria, prueba directa tienes que superar el estándar de más allá de toda duda razonable. Entonces, que esta sea la explicación única, esta sea la explicación que desplaza a las demás y no haya ninguna explicación alternativa potente que te pueda generar duda, es una exigencia de cualquier valoración probatoria, no solamente la prueba indiciaria. Doctor, esas eran las preguntas pendientes. Y bueno, doctor, ya tenemos que darle culminación a esta, digamos, esta clase muy importante, muy vital, sobre todo, y más sobre lo que nos interesa, el derecho penal y el derecho procesal penal, ¿no? Quería darle gracias, doctor, por su tiempo, por sus conocimientos, por habernos brindado la confianza y sobre todo la oportunidad, doctor. Encantado. Desde mano, estoy muy agradecido con usted, doctor, y sobre todo esperamos una pronta, digamos, oportunidad para tocar de repente otro tipo de tema que realmente es importante en nuestra legislación peruana. Ok, un gusto. Gracias por la invitación. Cuídese mucho, doctor. Gracias. Ahí nos vemos. Un gusto. Gracias.